Buenas noches. Bueno, mi grupo nos ha tocado hablar y exponer acerca del arte del Renacimiento. Los integrantes lo conforman Emilia Vinuesa, Sebastián Becerra y mi persona. Los tres pertenecemos a la carrera de diseño gráfico, cursando actualmente el cuarto nivel. Bueno, antes de hablar del tema en específico, es importante aclarar que se lo he dividido en sus orígenes, su contexto histórico, sus características principales y, lógicamente, cuáles son sus personajes más significativos de esta época y por qué están en esa lista, ¿no? ¿Por qué tienen importancia? Bueno, vamos a hablar de los orígenes del Renacimiento. Como tal, el Renacimiento surge en Europa occidental, específicamente en Italia durante el siglo XIV. Luego se extiende a Francia, España, Alemania, desde el 1450 al año 1500, pero finalmente llega a su apogeo desde Italia en el siglo XVI, extendiéndose lentamente por los países ya mencionados, exceptuando Rusia. ¿Cuáles son sus características principales? Podemos mencionar que se desarrolla la arquitectura, nace una admiración por la antigüedad greco-romana, predomina el antropocentrismo, el optimismo, la secularización, la curiosidad científica, la confianza en la razón y en la exaltación por la naturaleza de este mundo. Pero dentro de este punto es importante también especificar o explicar el significado de uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué significa el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual que, rompiendo con las tradiciones y exaltando en su totalidad cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos latinos. ¿Qué significa, por ejemplo, antropocentrismo? El antropocentrismo era una concepción filosófica que consideraba al ser humano como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. ¿Qué significa la secularización? Por ejemplo, esto era o es una transformación de algo que pertenece al estamento eclesiástico, de una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa. Específicamente este término se utilizaba más cuando se daba una incautación por parte del Estado a los bienes eclesiásticos. Continuemos, una vez aclarados estos términos. En el Renacimiento se valoraban más las formas equilibradas y armónicas y la idealización de la realidad. Se sustituye la omnipresencia de lo religioso, pero el aumento y la afirmación de valores del mundo y del ser humano. ¿Qué significa esto? Antes de esta época, lo religioso abarcaba todo, absolutamente todo. Bueno, cuando ya surge el Renacimiento, esto cambia un poco, ¿no? Ya no era lo más importante la religión, sino que se pone al hombre, al ser humano, como el centro del universo, que se emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad mediante la reflexión personal. Aunque esto no significaba que se deje de lleno la religión. Las creencias religiosas todavía seguían latentes, pero pasaban a un segundo plano. Como ya lo habíamos mencionado, el hombre pasaba a ser lo más importante. Los principales representantes de la época del Renacimiento. Bueno, hay muchos representantes del Renacimiento como tal. Hemos puesto 5 principales y otros que les subordinan, más podría decirse. Sin embargo, vamos a hablar de cada uno de ellos y cuáles fueron sus principales obras y por qué fueron importantes en esta época, ¿no? ¿Quién es Rafael? Rafael nació en 1483 y muere en 1520. Él nace en Italia y, bueno, sus obras principales
Podemos mencionar la Escuela de Atenas de 1511, Madonna Sixtina en 1512, la Transfiguración. Junto con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, Rafael formaba la trinidad de los grandes maestros del Alto Renacimiento. Fue tal vez el primer pintor más popular. Sus obras fueron veneradas más que cualquier otro artista y fue considerado como el mejor modelo para la pintura histórica. Aunque la fama de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, por ejemplo, habían superado ampliamente la suya, desde entonces Rafael todavía se consideraba como uno de los mejores artistas de la historia. Era maestro en la representación realista de la emoción que dio vida a sus pinturas. Sus pinturas se consideraban como piedras angulares en el arte renacentista. Galileo Galilei. Ya habíamos hablado de este personaje anteriormente, pero es importante también profundizar quién fue. Nace en 1564 y muere en 1642. Es un científico, sus obras principales, Las dos nuevas ciencias en 1638, Diálogo sobre los dos sistemas del mundo en 1632 y Mensajero sideral en 1610. Fue quizás el científico más influyente del Renacimiento, que allanó el camino para la revolución científica que más tarde floreció en el norte de Europa. Galileo fue el pionero en el telescopio en su mejor versión, magnificando objetos unas 30 veces más. Fue uno de los primeros en usar el telescopio para observar los cielos. Él confirmó las fases de Venus, descubrió los 4 satélites más grandes de Júpiter, analizó las manchas solares. Es considerado el padre de la astronomía de observación. Desempeñó también un papel clave en la revolución copernicana, al defender el modelo heliocéntrico del sistema solar. Hizo descubrimientos significativos tanto en la ciencia fundamental pura, la cinemática del movimiento, en la práctica aplicada como la fuerza de los materiales. Él también trabajó en tecnología aplicada, inventando una brújula militar mejorada, entre otros instrumentos. Albert Einstein lo llamó el padre de la ciencia moderna. Ahora le toca a Leonardo da Vinci. Él nace en 1452, muere en 1519 en Italia. Sus obras más famosas, yo pienso que todo el mundo las debe conocer. La Mona Lisa en 1517, una famosa pintura. El hombre de Vitruvio en 1490, La última cena en 1498, El robot de Leonardo y El tanque de Leonardo. Da Vinci fue el hombre ideal del Renacimiento realmente. Fue pintor, matemático, ingeniero, arquitecto, botánico, escultor, anatomista. Pintó la famosa obra Mona Lisa. Otras obras que también famosas en arte de incluyeron La última cena. Esta pintura es la pintura religiosa más reproducida. Y El hombre de Vitruvio, una de las imágenes artísticas más reproducidas también. Como inventor, tuvo un papel muy importante también, ya que diseñó precursores funcionales de un tanque, un robot, un traje de buceo y muchas otras cosas más. Muchos de sus inventos pasaron a un uso general y práctico, sin que Da Vinci recibiera mérito o crédito. Otros logros científicos de Da Vinci incluyen el diseño de la primera máquina autopropulsada en la historia y la descripción de los procesos que rigen la fricción. En anatomía también podemos mencionar que hizo el estudio más detallado del cuerpo humano antes del siglo XX. William Shakespeare, él nace en 1564 y muere en 1616. Sus obras más famosas podemos citar Hamlet, 1603, la famosísima Romeo y Julieta en 1597, Macbeth en 1611, Otelo en 1604 y Soneto 18 en 1608. Shakespeare fue la gran figura del Renacimiento inglés, que es ampliamente considerado como el mejor escritor en el idioma inglés y el dramaturgo más destacado del mundo. Shakespeare escribió algunas de las mejores y más famosas obras jamás escritas.
Es una de las figuras más influyentes de la literatura inglesa y sus obras todavía siguen siendo interpretadas y adaptadas. Nicolás Copérnico, también ya lo habíamos mencionado, pero creemos importante profundizar un poquito más también de la vida de él. Él nace en 1473 y muere en 1543. Sus obras principales podemos mencionar sobre las revoluciones de las esferas celestes en 1543, Monetae Cudendae Ratio 1526 y Pequeño Comentario en 1514. El logro científico más destacado del Renacimiento fue el establecimiento del modelo heliocéntrico del sistema solar, que coloca el Sol en lugar de la Tierra en el centro. Esto se produjo debido al trabajo de una de las mentes líderes de este periodo, Nicolás Copérnico. Aunque algunos astrónomos habían propuesto modelos similares anteriormente, el sistema solar de Copérnico era el más detallado y proporcionaba una fórmula más precisa para calcular las posiciones planetarias. Su modelo heliocéntrico condujo a la revolución copernicana, considerada como el punto de partida de la astronomía moderna y la revolución científica. Como ya lo habíamos mencionado, nombramos algunos de los personajes importantes en esta época, pero sin desmerecer a los que también vamos a exponer en este momento. Todos pusieron un granito de arena para que el Renacimiento sea uno de los movimientos más influyentes en toda la historia del arte y cultura, ¿no? Podemos también mencionar Filippo Brunelleschi. Nace en 1377 y muere en 1446, italiano también, de nacimiento. Sus obras principales se mencionan la cúpula de la Catedral de Florencia en 1436, el Hospital de los Inocentes en 1427, la Sacristía Vieja en 1428 y la Capilla Pazzi en 1467. Es el diseñador del tiempo más inventivo y talentoso. Formuló el estilo renacentista, que emulaba y mejoraba las formas clásicas. También se le acredita la invención de la perspectiva lineal de un punto, que revolucionó la pintura y es una de las características definitorias del arte del Renacimiento. Es considerado el primer ingeniero, planificador y supervisor de la construcción moderna. Su gran proeza de ingeniería fue construir la cúpula de la Catedral de Florencia, como ya habíamos mencionado en un principio. Petrarca, italiano también, nace en 1304 y muere en 1374. Sus obras principales, El Cancionero en 1374, La vida solitaria en 1356, África en 1501 y el ascenso al Mont Ventoux en 1336. Petrarca era un humanista conocido que lideró el resurgimiento del aprendizaje basado en fuentes clásicas. Describió 900 años precedentes como oscuros, porque los vio como un tiempo donde los humanos no se dieron cuenta de su potencial, llevando a pequeños logros culturales. Así creó el término Edad Oscura, para referirse a este periodo. Petrarca inspiró la filosofía humanista, que fue muy influyente en el florecimiento intelectual del Renacimiento. Muchos consideraban a Petrarca no solo el fundador del humanismo, sino también el padre del Renacimiento. Sus sonetos fueron admirados e imitados por toda Europa y se convirtió en un modelo para la poesía lírica. Lorenzo de Medici nace en 1449, muere en 1492 en Italia. También conocido como Lorenzo el Magnífico, es quizás el mecenaz más famoso y entusiasta del Renacimiento. Aunque no encargó muchas obras del mismo, Lorenzo ayudó a muchos artistas, incluidos Da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel,
a obtener comisiones de otros clientes. Él también apoyó el desarrollo del humanismo renacentista a través de su círculo de amigos eruditos. Lorenzo de Medici era el mismo artista y escribió poesía en su Toscana natal. Podemos ver también aquí en algunas de las obras del Renacimiento, quizás las más importantes o las más famosas, en donde podemos también analizar ciertas características que poseían estas pinturas, ¿no? Como tal. Bueno, en el Renacimiento es importante también indicar que no se trataba solo de hacer cuadros o de pintar cuadros. Como ya lo habíamos dicho, implicaban muchas más artes, ¿no? Como la pintura, también se desarrolló bastante la arquitectura. Entonces es importante indicar que el Renacimiento no solo lo constituía la pintura como tal. Pero hablando de esta, de su expresión, hay una serie de características que distinguen la pintura renacentista de su antecesora, la pintura medieval. Por ejemplo, en estas pinturas se puede notar claramente la evocación de lo antiguo, cuya belleza idealizada pretendían tomar como ejemplo. La observación viva de la naturaleza. Los cuadros se sitúan en paisajes naturales o se intentan recrear con fidelidad, o en marcos arquitectónicos en los que columnas, frontones, palacios y templos sirven de excusa a alardes de perspectiva. No sé si ustedes se dan cuenta, la figura humana se convierte en el centro de medida de todas las cosas. El estudio de la anatomía, incluso la realización de autopsias, ayuda a los artistas a comprender la realidad del cuerpo humano y sus mecanismos de movimiento, de manera que lo representaban de la forma más realista posible. Como ya habíamos dicho, el dominio de la perspectiva era un punto muy importante, y sobre todo las técnicas compositivas. Los efectos de luces y las sombras, como el claro oscuro, venían de técnicas como el esfumado, el efecto brumoso, la técnica en la que se destacó, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Se continúan realizándose decoraciones murales al temple y al fresco. Se extiende el uso del lienzo, que es más económico que la tabla, en ese tiempo lo era. Los grandes retablos, que cada cuadro es parte de un tema más amplio, pierde presencia en favor del cuadro único. Bien como tabla de altar, bien como lienzo, se adopta de manera casi exclusiva la pintura al óleo. Si en la Edad Media la pintura fue de manera casi exclusiva religiosa, en el Renacimiento se introducen nuevos temas, como los mitólogos, alegorías y temas históricos. Aparece el desnudo, no por sí mismo, sino en el marco de una pintura de naturaleza, por ejemplo, mitológica. Siendo la Iglesia Católica uno de los principales mecenas de la época, no dejan por ello de pintarse cuadros religiosos. Se cultiva con extraordinario vigor el retrato con maestros como Tiziano o Antonio Mora. En esta época empiezan tímidamente otros géneros considerados menores como el paisaje o el bodegón, entendidos en el Renacimiento como un elemento subordinado frente a la historia, algo accesorio más que todo. Espero haber aclarado todos los puntos, que esta exposición sea de su agrado y más que todo que los conocimientos lleguen hacia ustedes, agradeciendo mucho por la atención que me han prestado. Les deseo una buena noche y muchas gracias.